delante de ustedes para meditar en la palabra de Dios. Y vamos a leer en Lucas 15. Lucas 15, vamos a meditar ahí. Ahí encontramos tres parábolas: la de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Las dos primeras vamos a ver que tienen un final gozoso, pero es interesante cuando llegamos a la parábola del hijo pródigo. Ahí no vamos a encontrar un final. Y es ahí donde vamos a meditar en esta mañana. Ya encontraron en sus Biblias Lucas 15 del 11 al 32. Voy a leer y ustedes me siguen con sus vistas. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y cuando vino este tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas al meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables en esta mañana, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Que así sea, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Les mencionaba, aquí mencionaba Lucas, la vida del hijo pródigo. Por eso en esta mañana, el título es Una vida como la del hijo pródigo. Eh, ya hace algunos años, cuando era adolescente, eh, y estaba uno en esa etapa, ¿verdad? De que cree que tiene uno el mundo en sus manos. Tuve la osadía de decirle a mis padres, ¿verdad? ¿Saben qué, papás? Me voy de la casa. Ya, esa desobediencia, no querer tener responsabilidades en la casa con nuestros padres. Y llega ese momento que llega la vida del joven, del adolescente, de decir: me voy de la casa. Y mi papá me dijo: Está bien, las puertas están abiertas, puedes irte". Y, y terminó diciendo: pero ¿sabes qué?
El día que tú regreses, las cosas no van a ser igual. Cuando tú regreses, vas a tener que pedir permiso para todo lo que tú agarres. Dice, si quieres agarrar algo del refrigerador, vas a pedir permiso. Incluso si vas a prender la televisión, vas a pedir permiso. Y gracias a Dios, desistí, ¿no?, de irme de mi casa en ese par de ocasiones. Me quedé muchos años más en mi casa hasta que me robaron, ¿verdad? Sí, mi esposa me robó el corazón y nos casamos y hasta este momento me fui de la casa. Pero bueno, ese es tema para otro día. Pero aquí encontramos una historia, ¿verdad? La historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo tomó en cierta forma esa decisión y él sí tuvo la osadía de irse. Y no solo de irse, sino que también le pidió la herencia a su padre. Vemos leemos y es algo impresionante lo que el hijo pródigo, este joven, había hecho, pedirle la herencia a su padre. Siempre se pide la herencia o se deja la herencia cuando el padre ha fallecido, cuando el padre ha muerto. Sin embargo, en este caso, el hijo pródigo le pidió a su padre su herencia. Ahí dice que el padre se la dio. No dijo nada, el padre se la dio, pero podemos observar que el padre tuvo que deshacerse de sus bienes, porque tanto le dio al hijo mayor como le dio al hijo menor. Todo lo que él había trabajado durante toda su vida y que era de lo que él vivía en ese momento, tuvo que desprenderse y le dio la parte a su hijo. Por eso todos tenemos una vida como la del hijo pródigo cuando tratamos de huir de Dios. Así como el hijo pródigo trató de huir de su padre, muchas veces nosotros tratamos de huir de Dios. Y vamos a leer ahí en Lucas 15:13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que él se fue a una provincia apartada, se apartó de sus padres, se apartó de sus hermanos, se apartó de su casa. Muchas veces nosotros somos como el hijo pródigo, nos apartamos de Dios. El hijo pródigo no quería, ¿verdad? No quería al padre, quería lo que el padre tenía, quería la herencia del padre. Muchas veces somos como este hijo, queremos solamente la bendición de Dios, pero no queremos buscar a Dios y huimos. Y Dios nos ha bendecido tanto, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos trabajo. Y le decimos al Señor, sabes que Señor, gracias por todo lo que me has dado, pero ahorita no te necesito. Ahorita quiero hacerlo con mis propias fuerzas y tratamos huir de Dios, pero es imposible huir de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 139:7. Salmo 139:7. Dice el salmista, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es imposible huir de la presencia de Dios. A veces queremos huir de Dios, pero Dios siempre va a estar ahí. Así que si tratamos de huir de Dios, definitivamente no lo podremos hacer y trae consecuencias también a nuestra vida. Trajo consecuencias el quererse alejar. El hijo pródigo, ¿verdad? Trajo consecuencias. Y vemos ahí en Lucas 15:14. Si leemos ahí donde estamos, Lucas 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí vemos esta realidad del hijo pródigo, alejado del padre en una provincia extraña, sí, donde comenzó a faltarle y sobre todo empezó a haber hambruna en aquella ciudad. Vemos cómo esa consecuencia de alejarse del padre
empezó a tener, se empezó a ver los problemas que traía, ¿verdad? Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Jonás. Podemos ver al profeta Jonás también, un hombre que quiso huir de la presencia de Dios. Vemos cómo Dios le mandó a Jonás ir a predicar a Nínive y sin embargo no quiso hacerlo, quiso huir de la presencia de Dios y se embarcó, ¿sí? A Tarsis, dice la Biblia, se embarcó a una ciudad lejos, Tarsis, y conocemos la historia, qué le pasó a Jonás en medio de la mar, ¿no? Se comenzaron las tormentas, un gran estruendo, y al final Jonás tuvo que ser arrojado al fondo del mar. Vemos cómo después un gran pez lo tragó. Muchas veces nosotros somos como este profeta, como este hijo pródigo, huyendo de la presencia de Dios. Dice Jeremías en 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuentes de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no tienen el agua. Sabemos que Jesucristo es la fuente inagotable de vida. Sabemos que Él es el único que nos puede dar la vida. Y sin embargo, dice aquí Jeremías, te apartas de mí, de esas aguas, esos manantiales que te dan vida y tratas de hacer cisternas, cisternas agrietadas. Ni siquiera eso sabemos hacer. Y eso pasa en nuestras vidas. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de Jesucristo, ¿verdad? Y con nuestras propias fuerzas creemos que saldremos adelante. Hoy actualmente ya hace más de 3 siglos que el humanismo entró a la sociedad, ¿verdad? Eso, este, dejamos, o el ser humano dejó de ver a Dios como el centro del universo y se empezó a ver, o empezamos a ver, a poner al hombre como el centro del universo. Es impresionante cómo el hombre ha querido huir de Dios, pero ha traído consecuencias, ¿verdad? Ese querer huir del Señor ha traído consecuencias aún hasta en nuestros días. Dice Jeremías también, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor fuentes de aguas vivas. La consecuencia de huir de Dios, lejos de traernos bendición, nos trae esa escasez espiritual, nos trae muerte a nuestras vidas. Y solamente en Jesucristo, que es la fuente, nos puede dar esa agua viva. Dice la palabra de Dios allá en Juan 15:15, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Alejados del Señor, nada podemos hacer. Ni aun teniendo todas las riquezas, podremos hacer algo. Punto número 2. Si tenemos una vida como la del hijo pródigo, cuando buscamos la ayuda del ser humano. Y vamos a ver Lucas 15:15 que nos dice. Lucas 15:15 nos dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vemos aquí en esta historia algo muy parecido en la actualidad y recordaba, y lo vemos siempre, ¿no? Vemos aquí al hijo pródigo que pidió ayuda. Me preguntaba, ¿dónde quedaron sus amigos? ¿Dónde quedaron sus conocidos, sus amigos de parranda en ese momento? Creo que es una historia similar que siempre vivimos en el mundo, ¿verdad? En la vida diaria. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay bienestar, cuando tenemos todo a nuestro alcance, sí, vienen los amigos, vienen las amistades, pero cuando empezamos a sufrir, cuando empieza a escasear en nuestras vidas, cuando empiezan a haber problemas, muchas veces desaparecen los amigos, incluso muchas veces también desaparece la familia. Y aquí vemos a un hijo pródigo que dice que se arrimó, no dice a sus amigos, sino dice a sus familiares, no dice a los que con los que había convivido, dice se arrimó
a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Sí, muchas veces buscamos ayuda en el ser humano. Aquí vemos cómo el hijo pródigo aún tenía ese orgullo, sí, aún tenía esa soberbia en su corazón, porque no buscó a su padre, buscó a un ciudadano de aquella tierra. Y vean que dice, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice. ¿Se imaginan? En ese tiempo, para los judíos, el cerdo era un animal inmundo. No se podía, no lo podían comer, mucho menos tocarlo. Y cuánto más el hijo pródigo iba a estar cuidando los cerdos, ¿sí? Y hasta dónde el hijo pródigo había caído, ¿sí? El orgullo aún lo tenía cegado. Dice el salmista en Salmo 146:3, no confíes en príncipes, ni en hijo de hombres, ni en quien no hay salvación. El hijo pródigo había decidido no confiar en su padre, no confiar en Dios. Había decidido confiar en un extranjero, en un ciudadano que ni siquiera conocía, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de este ciudadano, de este hombre? Le dijo, sí, te ayudo, pero ¿sabes qué? Vas a ir a apacentar cerdos. Algo inmundo, lo más bajo para este muchacho, para este joven. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en el ser humano? Sí, muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza, muchas veces confianza ciega en abogados, en políticos, en doctores. Y no digo que esté mal confiar en las personas, no, no está mal, porque Dios las puso ahí, dice en Salmos, el amigo, el amigo, uno se debe demostrar amigo, dice, en tiempos de angustia, ¿verdad? Dice, perdón, el proverbista, uno debe ser amigos en tiempos de angustia, porque Dios nos ha puesto ahí para ayudar, para hacer fortaleza de otros. Pero cuando no se conoce a Dios, ¿cómo podemos ayudarle a otro, verdad? Este, no hay ese deseo de ayudar. Muchas veces el pragmatismo lo tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Sí te ayudo, pero necesito, necesito tener alguna ganancia. Y esto es lo que sucedió con este señor. Le dijo, sí te ayudo, pero te voy a mandar a apacentar cerdos, a que tú los cuides. ¿Sí? Y el hijo pródigo se fue para allá. ¿Cuántas veces también nosotros, como el hijo pródigo, confiamos? ¿Cuántas veces personas nos han fallado? ¿Cuántas veces las personas nos han decepcionado? ¿Cuántas veces lo han hecho? Dice dice en el Salmos, decía, perdón, el rey David en el Salmos, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, en el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Vemos cómo el hombre falla, el ser humano falla, pero hay algo o hay alguien que nunca nos va a fallar. Se llama Jesucristo. Así que yo te invito a confiar en Jesucristo el día de hoy, poner esa confianza primeramente en Jesucristo. Y Él va a mover las cosas, Él va a mover a las personas que Él tenga destinado para que nos pueda socorrer, para que nos pueda ayudar. Punto número 3. Tenemos una vida como la del hijo pródigo cuando el Padre por su misericordia nos recibe aún estando perdidos. Y vamos a ver qué dice Lucas 15. Lucas 15:24. Dice, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchas veces nosotros estamos perdidos
y muertos en nuestros delitos y pecados, como lo estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo no estaba muerto cuando él estaba apacentando cerdos, ¿no? El hijo pródigo empezó a estar muerto cuando empezó en su corazón a tener ese deseo de irse de su padre. Sí, cuando empieza en nosotros ese deseo pecaminoso, ¿verdad? Cuando en nuestro corazón empezamos a pensar o a querer hacer la maldad. El hijo pródigo estuvo perdido, sí, estuvo perdido en ese momento. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que aún estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:5. El pecado nos separa de Dios. El pecado es el que nos hace huir de Dios. Pero al igual que el hijo pródigo, cuando reconoció su pecado y dijo, iré a mi padre y diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, en ese momento, después de haber pasado toda esa situación, de haber tenido escasez, de no haber encontrado una ayuda que lo pudiera socorrer, finalmente el hijo pródigo tuvo que humillar su corazón, tuvo que quitar esa soberbia, sí, de su corazón. Finalmente el hijo pródigo había tocado fondo, como decimos comúnmente, ¿verdad? En ese momento fue cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él empieza a crear, él empieza a hacer, ¿cómo le iba a decir a su padre? De qué manera iba a llegar ante su padre a decirle, Padre, he pecado, ya no me hagas tu hijo. Quiero ser un jornalero porque no lo merezco. Muchas veces nosotros en nuestra vida hemos pasado por esas situaciones. Hemos fracasado en el mundo, nos hemos visto envueltos en muchos problemas y aún así seguimos apartados de Dios. Nuestro corazón se vuelve orgulloso, nuestro corazón se vuelve duro. Pero el Señor también quiere que volteemos a verle, que ese orgullo que hemos mantenido lo apartemos de nosotros, que ese corazón de piedra que tenemos lo hagamos un corazón de carne, ¿verdad? Dice, reconoció su pecado. Hoy puedes reconocer tu pecado y volver a Jesucristo. Su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El día de hoy te invito a confesar tu pecado y pedirle perdón a Jesucristo. Este joven había reconocido su pecado y ahora emprendía nuevamente el viaje para encontrarse con su padre. Pero ¿cómo iba a recibir el padre a su hijo? ¿Cómo lo iba a recibir? Dice que el padre, cuando apenas vio a su hijo que venía de lejos, dice que corrió. Sí, al verlo de lejos, corrió el padre. Hace algunos días atrás en la célula platicábamos con los hermanos y les decía, ¿cómo creen que el padre haya corrido hacia su hijo cuando lo vio de lejos? Y decía uno de los muchachos, tuvo que levantarse su túnica para correr. Se imaginan, en ese momento, pues no habían pantalones, no habían short, no se usaban las túnicas. Y para un judío, levantarse las faldas, levantarse los vestidos, era igual de inmundo que apacentar cerdos, ¿verdad? Era algo que no se hacía. Incluso platicábamos hace algunos días en el Mundial de Qatar, ¿no? Vemos cómo los árabes andan sus túnicas y es algo como andar de traje también. Ellos no se levantan los vestidos, es algo que va en contra de la cultura, ¿verdad? Se ve mal. Ahora imagínense a un padre
levantarse las faldas para correr hacia su hijo, a expensas de que lo vieran sus siervos que estaban con él. Al padre no le importó levantarse sus vestidos, dice, y correr hacia su hijo, alcanzarlo cuando lo vio de lejos. Ahora imagínense en la escena cómo venía el hijo de apacentar cerdos. Venía maloliente, venía sucio, todo andrajoso, y sin embargo, el papá no le importó eso. Sí, el papá corrió al hijo, dice que se colgó de su cuello y le besó. ¿Se imaginan esa suciedad del hijo? Al padre en ese momento no le importó. El hijo trata de justificarse ante el padre. Ya había ideado, había hecho su estrategia de decir, le voy a ir a mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a decir, es que me fui por esto y por el otro, y ¿sabes qué, papá? No soy digno de ser llamado tu hijo, quiero ser un trabajador tuyo. Y el hijo venía con esa mentalidad de decirle a su papá, papá, hazme como uno de tus jornaleros, ya no soy digno de ser tu hijo porque malgasté tus bienes, porque en ese momento no entendí lo que tú me habías dado, no había entendido, no había comprendido que parte de ti se había desprendido y me lo habías dado. Y hoy que lo comprendo, hoy que estoy aquí, ya no quiero ser tu hijo, me siento mal. Pero el padre inmediatamente antes de que dijera todo lo que el hijo pródigo tenía que decir, llama a sus siervos y les dice, traigan el mejor vestido y vestidle, traigan calzado y ponérselo y pónganselo en sus pies. Y lo mejor de todo, traigan un anillo y pónganlo en su dedo, como símbolo de que este hijo pródigo vuelve a ser mi hijo, ¿verdad? Esta es la mayor alegría que pudo haber tenido el hijo, de que a pesar de que él creía que iba a ser recibido con desprecio, ¿sí? Él creía que iba a ser recibido con regaño. Él en su mente tal vez pasaban muchas cosas, ¿no? Y tal vez eso hacía que el hijo pródigo no regresara a su padre. Sin embargo, cuando el padre lo vio, fue todo lo contrario. Demostró el padre el amor a su hijo. Muchas veces nosotros queremos justificarnos ante Dios y decimos, es que no me acerco a Dios porque aún tengo pecados, porque aún tengo cosas que terminar de hacer. Es que no creo que Dios me acepte por los pecados que he cometido. No creo que Dios me acepte por la vida que he llevado. O simplemente el orgullo o la soberbia me hace no querer regresar a Dios. Pero déjenme decirle que Dios, al igual que el Padre del Hijo pródigo, nos espera con los brazos abiertos. El Padre nos espera ansioso. Dice que después de haberle puesto el anillo en su dedo, hizo una gran fiesta, ¿verdad? Hizo una fiesta para, para el Hijo. Al principio de esta parábola les había comentado que no tenía un final tan gozoso, porque posteriormente viene el hijo, el hijo mayor, reclamándole al padre la situación por la que estaba pasando, la situación por la que él estaba pasando, ¿verdad? Y concluye diciendo que el hijo le reclamaba al padre. Y vemos en esta parábola que no termina con un final gozoso. Y uno se puede preguntar por qué esta parábola no termina igual que la de la oveja perdida o de la moneda perdida, que al final que la encontraron, hicieron fiesta, llamaron a los vecinos. Es probable que esta parábola no termina porque aún
hay muchos hijos pródigos allá afuera. Hay muchos hijos pródigos aún que no han venido al Padre, que no han venido a Jesucristo. Quizás en esta mañana, ¿verdad? Nos encontremos en la misma condición del hijo pródigo. Es probable que hemos tratado de huir de Dios. Cual sea la consecuencia, cual sea el motivo de huir de Dios, hemos tratado de huir de Dios. Es posible que hemos tenido una vida como la del hijo pródigo porque hemos confiado en personas, hemos confiado en el ser humano y nos han decepcionado. Y es probable que ese sea el motivo por el cual no hemos querido venir a Dios. Pero déjame decirte que Jesucristo es el único que no nos va a fallar. Y al igual que el Padre del Hijo Pródigo, Dios es un Dios misericordioso y nos espera con los brazos abiertos. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hoy quieres ser hijo de Dios, lo único que necesitamos es pedirle perdón a Dios y decirle al Señor, Señor, he pecado, pero reconozco tu misericordia y reconozco que tú me esperas con los brazos abiertos. Si alguien de ustedes, ¿verdad? Aquí o, o allá en casa donde nos escuchen, ha tomado esa decisión de volver a casa, de volver a Dios, Dios nos espera. Hagamos una oración. Señor, en esta mañana reconozco que he tratado de huir de ti, que he buscado ayuda en mis propias fuerzas, que he buscado ayuda, Señor, en personas que lejos de ayudarme me han sumergido más en los vicios. Reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados, pero también reconozco que eres un Dios misericordioso y que me esperas con los brazos abiertos. Te acepto como mi Señor y Salvador y quiero que entres a mi vida, que me cambies, que me hagas nueva criatura. En Cristo Jesús te pido estos favores. Amén. Amén. Dios nos espera, aún nos esperan las fiestas, hermanos. Cuando estemos con el Señor, definitivamente ahí serán las fiestas, ¿verdad? Llenas de gozo. Gracias, hermanos, por la palabra de Dios.